se juntaron, me lo merezco y para eso trabajo y Ajá. entonces Sí, y vida solo hay una. y ya solo hay una. Nosotros fuimos esas personas. Uno sueña con libertad financiera sin saber cuánto necesita para esa libertad financiera. En particular, yo no creía tanto en la jubilación, yo creía más, y en ese momento mi mindset era la herencia. Yo sí le tenía fe a la jubilación porque mi papá se jubiló, Claro. lo jubiló directamente a la Universidad de Antioquia y pues, o sea, No, se jubiló a los 50 años. se O sea, a mi jubiló a los papá le tocó 50. cuando la jubilación era a los 50 años. Nos endeudamos para muchísimas cosas, no llegamos al punto de que las deudas superaran nuestro ingreso, pero sí llegamos a un punto, y ojo aquí, en el que las deudas superaron nuestra tranquilidad. Yo sentía que había mucho, pero yo me sentía vacía, siempre, o sea, como me falta algo más. Para tú lograr tener libertad financiera, tienes que volverte una persona muy estructurada. Sí, bueno amigos, Hay controversia en este... Hola, bienvenidos a otro episodio de La Casa Hablamos. ¿De La Casa Hablamos? No. En la casa hablamos. En la casa hablamos. Yo soy Tati Uribe y aquí estoy con mi esposo, Chris Lol. Eso, no, pero... a ver, ¿cómo es? Hola. Es que estoy acostumbrada a que yo te presento a ti. Pero bueno, te voy a presentar porque igual de pronto hay gente nueva que siempre llega al canal y de pronto no conocen nuestra historia. Hay gente que verse 24 episodios de 1 hora cada uno, pues no es fácil, ¿cierto? La mera maratón. Entonces de pronto hay gente que no conoce quién es Tati Uribe y yo voy a presentar quién es Tati Uribe. Tati Uribe es una mujer maravillosa, una mujer increíble, una bioreprogramadora, ¿cómo se llama cuando ya? Certificada. Una bioreprogramadora certificada, una mamá muy amorosa. Menos hoy, que está un poquito enojada en su faceta de madre, pero después haremos un episodio de eso. Una emprendedora incalzable. O sea, que no me pueden poner zapatos, básicamente. No, incansable. María. Y bueno, Incansable. con ustedes, Tati Uribe. Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy muy feliz de tenerles un nuevo episodio al lado de mi esposo. Por si no saben, somos esposos, somos socios. El maravilloso Cristian Agudelo Largo, alias Soy Cris Lol. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos gusta mucho. Ustedes saben que el propósito principal de este podcast es apostarle al emprendimiento más importante, que es la familia. Y hoy precisamente vamos a hablar de libertad financiera, pero no lo queremos abordar desde un enfoque financiero y solo educativo, desde lo que se debe hacer, los números, la parte... ¡Ay! Galilea, que fue ese brinco Galilea, mortal. ¿sí se No, quieres con vos. Ay, ¿quieres con...? Alguien puso, ¿será que Galilea tiene como humano favorito a Chris? Creo que sí. Arriba. Espera, Creo que sí. Súbase, pues. Bueno, sino que queremos hablar... Pues, o sea... Nosotros hablamos mucho como de la parte financiera de nosotros y como de ese sueño que tenemos, ¿no? De lograr libertad financiera, de qué es lo que está... Ya, gordo, ¿usted quiere hablar? De qué es lo que estamos haciendo para lograr libertad financiera. O sea, que como que primero no es un podcast que si la gente se va a meter es como que voy a aprender dónde debo poner mi dinero, porque no es así, ¿cierto? Exacto. No es más anecdótico. Exacto, es más como vamos a contar nuestra historia. Ya hay una parte de cómo llevamos las finanzas, hay un podcast como más largo sobre eso, sobre nuestra historia, de los muchos errores que hemos cometido. De nuestra relación con el dinero. De nuestra también. relación con el dinero, y este es más que todo de qué estamos haciendo actualmente, cuál es el plan que nosotros tenemos, cuál es el sueño y qué estamos haciendo para lograr eso y por qué queremos lograr eso. Exacto. Entonces, vamos a empezar entendiendo qué es libertad financiera. Yo creo que hay muchos conceptos, pero hay uno con el que nosotros nos quedamos y es esa posibilidad que el dinero que generen tus inversiones pague tu estilo de vida. Exactamente. Digamos que yo diría pues como que en palabras más de plastilina, o no sé si de pronto fijo aquí los financieros regañándome, pero yo creo que libertad financiera pues es como la jubilación, ¿sí me entiendes? Es como, sí. O sea, todos entendemos la jubilación, ¿no? Sí. Jubilarse con buena plática antes de tiempo. Eso, sí, exactamente. Libertad financiera para nosotros es jubilarnos con buena plata antes de tiempo. Y obviamente que la jubilación alcance para el estilo de vida que queremos tener, porque pues uno se puede jubilar con buena plata. Buena plata depende. Para una persona, yo digamos, para mí, buena plata pueden ser 200 millones de pesos.
no, 5 por 4, 20, sí, 50.000 $50.000 mensuales. Para Elon Musk, $50.000 mensuales debe de ser muy poquita plata. Sí. No, no porque él no entienda que $50.000 son valiosos o no, sino porque Su estilo de vida debe ser claro, más pues es que el mero costoso. avión privado no lo puedes mantener con $50.000. Entonces, eso, tosa pues. Salud. Entonces, sí, es importante. Para nosotros la libertad financiera es retirarnos, jubilarnos con buena plata antes de tiempo, teniendo en cuenta que tú y yo no nos vamos a jubilar en el sistema de jubilación. ¿Sí me entiendes? Ay, qué miedo. O sea, porque nosotros sí pagamos pensión. Nosotros sí pagamos pensión. Aquí, pues, la ¿Cómo es? UGPP, revisando. ¿Esa es la UGPP? Creo que sí. Bueno, aquí el caso es que nosotros sí pagamos pensión, pero digamos que no lo hacemos con el fin de esa pensión que pagamos es con la que nos vamos a jubilar. ¿Sí? Sí, yo creo que nosotros vemos más la pensión como un tema reglamentario que hay que hacer, o sea, tenemos que, en el gobierno colombiano, aunque nosotros somos dueños de negocios, somos empleados de nuestros negocios y por tanto es obligatorio pagar salud, pensión, todo normal, pero es eso, como que nuestra seguridad financiera no está puesta en la pensión. Sí, y mira que, por ejemplo, yo antes entendía el término de libertad financiera y era como que, sí, tú tienes plata invertida y esa plata produce plata y eso es con lo que te mantienes, Sí. ¿cierto? Y por mucho tiempo nosotros decíamos eso, necesitamos que nuestras inversiones paguen los gastos que tenemos. Después de que yo me leí un libro que recomiendo mucho, que eso sí es una cosa gorda, que es el libro Un de Tony mamotreto, Robbins, sí. el de, ¿cómo es? El Dinero domina el juego. Dinero domina el juego. Él explica como 3 niveles de libertad financiera, ¿cierto? Como el primer nivel es ese nivel en el que tus inversiones, tus activos te generan a ti un dinero sin que tú tengas que trabajar y ese dinero te alcanza para pagar lo esencial para ti. Sí. O sea, lo que sin eso no podrías vivir. Estamos hablando del mercado, de la casa, de tu carro, de la salud de tus hijos, de tu educación si sigues estudiando. Como que uno, o sea, creo que este tema de la libertad financiera abruma mucho a las personas porque creemos que necesitamos una gran cantidad de dinero para lograr libertad financiera. Correcto. Y algo que aprendí yo de ese libro y que me di cuenta de eso es que uno sueña con libertad financiera sin saber cuánto necesita para esa libertad financiera. Y a veces es muy poquito. Pues Sí, no es no, tan y de hecho a nosotros sobredimensionado. nos pasó porque yo siempre te decía a ti, yo quiero aparecer en la revista Forbes. Sí. La revista Forbes es la que ponen la gente que tiene una fortuna de más de $1.000 millones. Imagínense pues el nivel de libertad financiera que yo creí que necesitábamos, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, pues cuando tú piensas en Elon Musk, en los más millonarios del mundo, pues $1.000 millones es un pelo de la cabeza para ellos. Sí. Pero yo pensaba, necesitamos $1.000 millones, yo me retiro cuando tenga $1.000 millones. Y Y yo era por allá, en una esquina, y yo... no, y ¿qué es claro, eso? y uno piensa $1.000 millones y eso es Ya, mucha plata. O sea, uno se desinfla. es demasiada plata y es, o sea, yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero yo me quiero retirar con eso. Cuando leí ese libro, que hice el ejercicio de saber, ok, son 3 niveles de libertad financiera, como les venía diciendo. El primero es libertad financiera, que lo que tú ganas te paga lo que tú necesitas para vivir. El segundo nivel de libertad financiera es te paga lo que necesitas para vivir y tienes un estilo de vida bueno, es decir, puedes salir una vez a la semana, puedes ir a cine, unas vacaciones, Sí. ¿sí? Y el tercer nivel de libertad financiera es ese nivel soñado y es, ok, quiero tener un hotel, quiero tener 5 carros, quiero viajar en avión privado, quiero viajar a hoteles 5 estrellas y ese es como el tercer nivel. Y la invitación es y nosotros lo hicimos, hacer las cuentas de cuánto necesitas para cada nivel de libertad financiera, ¿cierto? ¿Cuánto necesitas para que los activos te paguen tu estilo de vida básico? ¿Cuánto necesitas para un estilo de vida bueno? ¿Y cuánto necesitas para un estilo de vida Lujoso. soñado? Sí. Y, por ejemplo, nosotros pasamos, imagina, pues aquí vamos a hablar de números, pero yo hice la cuenta y yo me di cuenta que para el estilo de vida de lujo, de sueños, que es el que nosotros hemos hablado, que hoteles 5 estrellas y viajamos. Ricos y extravagantes, hijo de extravagantes, o madre. sea, niveles pues que obviamente... sí, o sea, lo que nosotros decimos para nosotros, o sea, yo no me sueño con un hotel, yo no me sueño comprando una isla privada, no, pues me daría mucha pereza ver tanta manga para guadañar. O
sea, si me estresé cuando vivimos en la 19 en Río Negro, me estresaba ver 2.000 metros cuadrados que había que podar. Ahora imagínate una isla completa. Pues amor, cuando uno tiene para la isla, tiene para las personas Pues que sí, guardan pero en no la sé, isla. como que me estresa, como que, o sea, si uno piensa, tengo un apartamento y se me daña un baño y es como que estrés. Ahora imagínate que uno le diga, no, es que se desbordó un río. O Sí, sea, entiendo tu punto. pero el caso, yo no me sueño con una isla privada, pero miren esto, yo decía, para retirarme a nivel financiero de lo que yo me sueño, necesito una fortuna de $1.000 millones. Hicimos las cuentas y bajamos de 1.000 millones a $25 millones. Ajá. Que uno dice, $25 millones es más de lo que va a ganar una... Ojo, libertad financiera para la vida soñada. Sí, No es que necesitemos eso para nuestra vida normal. pero de 1.000 a 25 son 975 millones de dólares de diferencia. Ajá. Y entonces, claro, o sea, aunque sigue siendo una cantidad, Una meta una meta importante. importante, es una meta muchísimo más alcanzable aplicando los conceptos que nosotros estamos aplicando en este momento. Habiendo ya explicado para nosotros qué es la libertad financiera y en qué nos hemos basado y cómo hicimos para saber cuánta plata necesitábamos para esa libertad financiera, algo que quieras aportar. Algo muy importante acá es que yo siempre veía demasiado imposible la libertad financiera porque yo decía, listo, tengo que tener esta cantidad de plata invertida. Para yo poder invertir esta cantidad de dinero, pues yo tengo que hacérmela con mi trabajo y esto va a implicar un desgaste monumental. O sea, claro, para nadie es un secreto que tener un negocio de millones de dólares al año es mucho más tedioso, hay que tener mucha más gente, bueno, en algunos casos, ¿cierto? Porque ahora hay formas de hacer modelos más simples, pero cuando yo entendí el poder del interés compuesto, que ya lo vamos a hablar más adelante, yo dije, de aquí soy. Y tú fuiste el que nos empezaste a explicar de este tema del interés compuesto. Y es básicamente como tú vas invirtiendo lo que puedas, puede ser $20 al mes, por ejemplo, y lo que te va generando esa inversión lo reinviertes y lo reinviertes. Entonces justo estaba escribiendo un guión para un reel y encontré una frase de Einstein que dice: el interés compuesto es la octava maravilla. El que lo conoce se lo gana y el que no lo conoce o el que no lo entiende lo paga, ¿cierto? Porque nosotros normalmente cuando nos endeudamos, etcétera, estamos pagando interés compuesto, enriqueciendo a otros, pero nunca nos apalancamos del interés compuesto para enriquecernos a nosotros. Entonces, lo que es muy lindo de esto es que muchas veces decimos, bueno, ¿cómo yo voy a conseguir este nivel de riqueza o esa libertad financiera si yo siempre tengo un salario? No sé, me gano el salario mínimo. Es imposible, o sea, jamás yo podría aspirar a ahorrar más de, no sé, 5 millones de pesos, por ejemplo, 1.000, $1.500. Lo que sucede con el interés compuesto es que tu plata se va multiplicando en el tiempo y va a llegar un punto, creo, así se hizo millonario Warren Buffett, ¿no? Sí, ¿O no él fue es con interés sí. compuesto? No, sí, ¿Fijo él o es no? el rey del interés. No, sí, es que es según pues, o sea, y él lo ha dicho, es la manera más fácil de volverse rica, pero la gente no está dispuesta a aplicarla porque requiere de muchos años. ¿Sí me Eso entiendes? es algo de paciencia. Por ejemplo, justo yo estaba hablando con el dueño de una aplicación que hace todo el tema de compra de acciones, por ejemplo, y él decía, haz de cuenta que si tú estás monitoreando tu plata en el día a día, si estamos invirtiendo, por ejemplo, en acciones, entonces tú ves hoy y tu acción bajó y mañana tu acción sube y pasado mañana no lo puedes ver así. Y de hecho también en el libro que me estoy leyendo se llama, creo que... Ahorita les pongo el título aquí en pantalla, es de una creadora de contenido que se llama The Budgetista y ella dice que la inversión y el interés compuesto debe tenerse como mínimo 5 años para que tú puedas ver que hay algo interesante que está sucediendo ahí. Pero claro, somos muy cortoplacistas, O sea, 5 años, si nosotros hubiéramos empezado. O sea, porque nosotros sí hemos invertido, pero no tan consistentes. pero no éramos como tan consistentes y de hecho nos llegó a pasar eso, de que veíamos que las acciones subían o bajaban Y y sacamos la nos plática. asustábamos y sacábamos la plata. Sí. O nos emocionábamos y sacábamos la plata. Sí, Entonces, a comprar pendejadas. y ya llevamos 7 años juntos, o sea, Ya tendríamos una buena plática. Bueno, esta es la historia. Entonces vamos con la historia de cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que entender la habilidad financiera como una habilidad. Entonces, nosotros empezamos en una dinámica, yo creo que como de la que parte todo el mundo, o por lo menos la mayoría de personas que fuimos criados bajo un modelo similar, de listo, vamos a tener un negocio y vamos a trabajar un montón y luego cuando seamos viejitos, pues vamos a recibir una jubilación. Pues esa era mi idea y ya.
eso era. Yo creo Bueno, que tú más desde si el lo, lado de las propiedades. si lo vemos desde el punto de vista de como desde antes, inclusive de casarnos o de lo que veníamos, pues bueno, tú ya pagabas jubilación o pensión cuando nosotros nos conocimos. En mi casa siempre ha habido como un mix entre no la legalidad, sino entre lo formal y lo informal. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces es como, en mi casa mi papá paga jubilación, pero También tiene propiedades. tiene propiedades porque está consciente de que, o sea, Como que tal vez la jubilación no va a pagar su estilo de ajá, vida. la jubilación no va a pagar su estilo de vida y la jubilación, por ejemplo, yo te decía, antier creo que fue, que estaba leyendo una noticia de un periódico que habían hecho cálculos y era como que en Colombia, si te quieres jubilar, una persona de 30 años que tenga, no sé, que quiera tener no sé cuántas semanas cotizadas, que quiera jubilarse con un salario de 3 millones de pesos mensuales, tiene que hacer una jubilación por 6 millones de pesos mensuales. O sea, tiene que Ok. cotizar por 6, Sí. por el doble. En particular, yo no creía tanto en la jubilación, sino yo creía más y en ese momento mi mindset era la herencia. Ok. O sea, en mi mindset era como que, sí, voy a tener propiedades que paguen mi estilo de vida cuando mis papás se mueran y me dejen todo lo que ellos tienen a mí y a mis hermanos. Pues, o sea, Ay, no. muy cruel y todo, pero digamos que ese era el mindset que yo tenía Sí. en ese momento. Yo sí le tenía fe a la jubilación porque mi papá se jubiló, Claro. lo jubiló directamente a la Universidad de Antioquia y pues, o sea, No, se y jubiló a los 50 años. se O sea, a mi jubiló a los papá le tocó 50. cuando la jubilación era a los 50 años. Todos tus tíos son jubilados, Sí. tienes tías que tienen 2 jubilaciones, que en Sí. ese entonces se podía tener 2 jubilaciones. La mayoría de tus tíos, si no son todos, se jubilaron y la jubilación les alcanza para el estilo de vida que tienen. Sí. Entonces, claro, pues tú tenías toda la fe para creer en la Sí, jubilación. yo como que siempre desde que empecé, yo dije, tengo que hacer mis aportes de salud y de pensión porque la pensión, lo mejor. Yo siento que parte del error mío fue que yo siempre supe que quería tener un estilo de vida alto, Ujú. de lujos, y no hablando solamente de lujos de puedo viajar en primera clase, sino otro tipo de lujos como libertad de tiempo, libertad de elección, que ese es un lujo muy importante. Creo que la ecuación, ahí a mí lo que me faltaba era que yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo lo que podía Sí, conseguir, sí. ¿cierto? Porque sí, claro, hubo un momento en el que yo decía, pues lo consigo cuando me den mi herencia. La gente por ahí buscando quién es Cristian Agudelo. Amigos, pues, o sea, lo que mis papás han logrado conseguir. ¿Quiénes son los papás de Cristian Agudelo? Cuando me ¿Cuál dieran es la el herencia. patrimonio de los Agudelo largo? No, y que pongan Uribe, que pongan el apellido Uribe, que es el suyo, para que ahí sí empiece a Ay, salir. amigos, pero yo soy de los Uribe de Titiribí, ahí sí no hay mucho que hacer. Entonces, yo como que pensaba en la herencia cuando ya cambié ese mindset y ya dije, ok, no es la herencia, me lo tengo que conseguir yo. No sabía del interés compuesto y en mi mente era eso que tú decías. Tenemos una empresa y simplemente cuando la empresa, si necesitamos 100 millones de pesos para retirarnos, cuando la empresa ya esté facturando 100 millones, esa es cuando, o sea, como que un momento a otro la empresa, ¡pum!, va a dar lo que se necesita. Sí, Y esa era como mi forma de pensar, lo cual es muy estresante porque, claro, pues yo digo, necesito 25 millones de dólares para retirarme, pero yo sé que mi empresa todavía no los vende. Entonces, cada año que pasa, yo siento que me estoy acercando más a la fecha en la que me quiero Eso me retirar pasaba y a mí. estoy más lejos. Entonces, ese era como lo estresante porque yo no sabía cómo íbamos a conseguir las cosas. Y en ese momento tenía la meta de 1.000 millones, que no es poquita cosa. También siento que por ese afán de pensar en quiero estas cosas, no sé cómo las voy a conseguir y no veo progreso, empezamos a caer en la siguiente etapa que es lo cotidiano, que es endeudarse para conseguir las cosas. Exacto. Que creo que era para allá para donde iba, ¿cierto? Sí, entonces, básicamente todo esto se los contamos más a detalle en nuestro podcast de la relación con el dinero. Por favor, vayan a verlo, es nuestro bestseller de podcast, es el más escuchado, el más visto. Y el tema de la relación con el dinero, empezamos en este juego de, no sé si has visto ese TikTok o ese Reel que es como, se juntaron, me lo merezco y para eso trabajo y Ajá. entonces, Sí, y vida solo hay una. y ya solo hay una, nosotros fuimos esas personas. Fuimos. Entonces, básicamente, en mi mente solo estaba la premisa de, con que mis deudas no superen mis ingresos, ya con eso tenemos. O sea, esa era mi educación financiera básica. Sí, o sea, nosotros nos endeudamos para todo. O sea, el matrimonio fue una deuda, el carro fue una deuda. Digamos que el carro y la casa, que es como La deuda que casi todo el mundo la tiene. deuda que casi todas las personas tienen, que es la casa y el carro, pues nosotros la adquirimos. Pero
Entre otros. En nuestra mente y nuestra poca educación financiera éramos como que si nos ganamos 10 podemos endeudarnos hasta 10. Ahora sabemos que hay un tope, ¿cierto? O sea, hay como un porcentaje que te prestan los bancos, o sea, un banco te analiza y te dice, te puedo prestar hasta el 40% de tu salario, pero para nosotros el tope era 100 de 100, o sea, siempre y cuando la deuda no supere el ingreso, vamos bien. Exacto. Y llegamos a ese punto porque, claro, los bancos te aplican eso, pero a veces entre bancos como que yo no sé si no se comunican, ok. O a veces muchas deudas están a nombre tuyo, entonces yo Ajá. estaba más libre, o más deudas están a nombre mío y tú Sí, estabas libre. y llegó un punto en el que nunca las deudas superaron el ingreso, pero sí estábamos como a ras con ras. Sí, entonces cuando eres emprendedor eso es muy estresante porque si no facturas exactamente lo que tú necesitas para pagar todo esto, pues se vuelve tedioso. Otro error, entonces primer error, creer que simplemente la educación financiera se trata de que tus deudas no superen tu ingreso. Ese es el primer error. Segundo error que cometimos, que yo creo que esto yo te lo metí a ti, porque creo que a ti no te enseñaron eso en la casa, pero yo creo que yo te lo metí, y es que yo te decía, a mí las deudas me impulsan. O sea, yo sentía esa adrenalina de todas esas deudas por pagar y yo pensaba, en el momento en el que yo no tenga todas estas deudas, pues yo no voy a tener ese motorcito para decir, necesito facturar esta cantidad Sí, de pero dinero. creo que es parte, sí, no, yo creo que la mayoría, pues muchas personas piensan de la misma forma. O sea, simplemente es como que sí, la deuda es ese motor, porque si yo no tengo deuda y veo que, y es lo que sucede normalmente cuando le dicen el hotel mama, Sí, que es como que ¿por qué no se va usted de la casa? ¿Por qué no se ha ido? Ay, porque Peranito tiene 30 y pico y no se va de la casa. Ah, pues porque tiene un salario donde se gana 4 millones de pesos al mes, no tiene que poner nada en la casa, entonces 4 millones libres, pues es una buena plata. sí. Puede comprarse un carro, puede salir a pasear o incluso los papás le dieron el carro y tiene el carro libre. Entonces, claro, es como que no tienes ese motor de ir por más, ¿cierto? Sí. Que porque tienes todas tus necesidades satisfechas y claro, tú sentiste que el motor era... A ver, yo siento que tú sentiste que el motor para ti eran las deudas Sí. y yo sentí... Pues pagar las deudas, ser cumplida con mis Ajá, y pagos. honestamente en ese momento pues la facturación venía casi toda por ti. Entonces yo era como que no es que a mí las deudas me motiven, sino que yo decía, yo sé que las deudas te motivan a ti. Gracias. Y yo consigo lo que quiero gracias a la deuda. Entonces entramos como en esa dinámica de que yo sentía que no importaba cuánta deuda cargaba la familia, tú ibas a responder porque era tu motor. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, Y esto, conéctenlo por favor con el podcast de la relación con el dinero porque está muy ligado a lo que cada uno vivió a nivel familiar. Yo, por ejemplo, siempre veo a mi papá endeudadísimo hasta la cabeza, pero yo sentía que no nos faltaba nada. Entonces yo decía, ay, pues qué rico yo continuar con ese legado. Y me parecía muy triste decirle algo no, simplemente porque en este momento no hay el dinero. Es como no, pero hay crédito. Entonces es un sí. Y esa sensación de endeudarme por amor a mi familia nos salió bastante cara. nos salió bastante, bastante cara. Bueno, en resumen de la historia, nos endeudamos para muchísimas cosas. No llegamos al punto de que las deudas superaran nuestro ingreso, pero sí llegamos a un punto, y ojo aquí, en el que las deudas superaron nuestra tranquilidad. Sí. Bueno, entonces, siguiente error, que creo yo que fue muy importante. Resulta que antes de aprender todo el tema de cómo salir de las Pero deje de deudas, pegarle al micrófono, perdón, por favor. de cómo salir de las deudas, nos encontramos con el tema de la inversión, la importancia de invertir. Entonces ya lo que a nosotros, bueno, y luego se junta con un aprendizaje que yo recibí y era que tu problema no es de deudas, tu problema es de ingresos. Entonces, ya teníamos un montón de deudas. Yo recibo esta información que me pareció maravillosa. Yo dije, claro, no es que yo tenga que salir de deudas, yo necesito tener más plata, porque si yo tengo... invertirla. Sí, y entonces, y luego invertirla. Entonces, básicamente la ecuación era muchas deudas, empezamos a trabajar en función de tener más ingresos, o sea, de nueva cuenta como más inteligencia al trabajar, ser más productivos con menos tiempo, pero muy enfocados en aumentar nuestra facturación, lo logramos. Y como ya había una brecha, ¿cómo se dice? Como más dinero de sobra, o sea, un sobrante entre todas las deudas que teníamos por pagar y ese sobrante,
empezamos a invertir en propiedad de raíz. ¿Qué pasa? Yo siento que, bueno, ahora yo por ejemplo sé que, porque está siempre como el mito de, bueno, entonces, ¿invierto o pago deuda? ¿Qué hago primero? ¿Cierto? Y hay quienes dicen que hay que invertir sin importar la deuda, hay quienes dicen que primero se paga la deuda. Yo justamente ayer estaba escuchando un podcast y este asesor financiero decía como que depende, tienes que analizar las tasas de interés. Exacto, Si eso decía si el tienes libro. tasas de interés que están al borde de la usura, que es la tasa de interés de usura es lo máximo que permite la ley y normalmente los bancos, algunos la utilizan y es normalmente en las tarjetas de crédito. Si tienes tasas de interés que están al borde de de lo irracional, primero sal de esas deudas y después inviertes. ¿Por qué? Porque por más que tú inviertas, por ejemplo, digamos una tarjeta de crédito te la están cobrando al 2,7 mensual, aquí en Colombia, 2,7 al 2,7. Él decía, por más que tú montes un negocio muy bueno, hagas una inversión, compres en bolsa, tener una acción que te rente el 2,7% mensual es muy duro. Ni Warren Buffett tiene esa rentabilidad. Y estamos hablando de como el tercer hombre más rico del mundo, mensual. Entonces él decía, ¿cómo vas a competir con eso? No vas a poder ganarle. Y vas a desesperarte y vas a terminar cometiendo más errores. Entonces él decía eso, como que analiza tus tasas de interés y sal de las deudas contra las cuales tú no puedes competir. Deja las deudas que son relativamente sanas, como lo puede ser una propiedad, algo así. Pero entonces, en ese caso, nosotros no entendimos eso, sino que entendimos, aumentamos nuestros ingresos, conservamos las deudas sin importar que sea, porque así sea 20 años, en algún momento vamos a finalizar esa deuda con el banco. Y lo que nos excede, empezamos a invertirlo. ¿Qué pasó y qué siento yo? Yo siento que nuestras inversiones se convirtieron en una deuda más. Sí, total. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Por qué? Vamos a explicarles porque no sé si en todos los países funciona así. Aquí en Colombia, el modelo de compra de propiedad de Bueno, inversión. nosotros, perdón aquí, mi amor, te interrumpo. Sí hacíamos ciertas inversiones aquí y allá en bolsa, pero no consistente, o sea, no la inversión de tu vida. Ya lo que hicimos, primero porque en nuestra familia nadie invierte en bolsa, no sé. O sea, la gente es como, wow, ustedes hacen eso, wow. Sí, como que les parece eso es una muy cosa peligroso, súper cuidado top. que roban plata. Y, Pero entonces sí tenemos personas cercanas que invierten en propiedades y que nos explicaron. Ajá, sí. Entonces, como nosotros no sabíamos bien cómo hacer las inversiones en bolsa para garantizar esa libertad financiera, pues dijimos, tomemos el referente cercano que tenemos, que es a través de propiedades. sí, entonces, aquí en Colombia, el sistema de comprar propiedad nueva, más que todo es en propiedad usada, no, pero en propiedad nueva, es como que tú vas a un proyecto que está haciendo una constructora, la constructora va a hacer el proyecto en 2 años. Entonces tú tienes esos 2 años, 24 meses, para pagar el 30% de ese apartamento, ¿cierto? La cuota inicial. La cuota inicial. Y el 70% a los 2 años te lo presta un banco, que aquí los bancos prestan hasta el 70% o hasta el 80%, dependiendo pues, de otras cosas. Pero el caso más o menos es que así funciona la cosa. ¿Qué pasa? Que, claro, tú tienes la posibilidad de comprar un apartamento dando una cuota mensual por 2 años, pero por esos 2 años el apartamento no te genera una rentabilidad. Sí genera una plusvalía, que es que si tú lo vendes, el apartamento se ha valorizado, pero por esos 2 años es una obligación. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, hay que invertir, listo. Y empezamos como en un mes o 2 meses, compramos como 3 proyectos diferentes. O sea, invertimos en 3 apartamentos de diferentes valores las cuotas y la mínima era como de 22 meses, o sea que adquirimos 3 deudas de 2 años donde teníamos que pagar una cuota mensual, que obviamente estamos pagando un apartamento, pero aquí en Colombia, vuelvo y explico, en ese sistema que es el tradicional, tú compras el 30% del apartamento, ¿cierto? Lo pagas, te prestan la plata a los 2 años y si lo pones en arriendo, el valor que te pagan en el arriendo no alcanza para cubrir ni la cuota del banco. Y por lo menos los primeros años. Por lo menos los primeros 2 años si lo haces de esa forma tradicional. Hay otros métodos donde sí la cuota que te paguen de arriendo paga el valor de la cuota del banco, pero son otras estrategias. Nosotros nos fuimos por lo tradicional. Entonces nosotros empezamos a estresarnos porque, claro, estábamos haciendo inversiones que se volvieron un gasto en el sentido de que por 2 años, mientras construían el apartamento, era un gasto, ¿sí? Que teníamos que pagar mensualmente, más las otras deudas que ya traíamos. O sea, ¿Qué? Dime. No, dime. Bueno, y sabíamos que una vez nos entregaran el apartamento, así la cuota del banco, así el apartamento lo pusiéramos en arriendo, no cubría la cuota del banco y nosotros teníamos que seguir poniendo plata por otros 2 años para cubrir lo que era la administración, algunos seguros y eso. Entonces empezamos como a estresarnos porque fue como que, ok, estamos estresándonos más y esto tenemos que seguirlo repitiendo si queremos alcanzar el nivel de vida de lujo que queremos alcanzar. Sí. Así que
ya estábamos asfixiados por deudas, aumentamos nuestros ingresos, pues la facturación del negocio, y en vez de darnos ese respirito con eso que quedó ahí, lo llenamos con inversiones en propiedad de raíz y otra vez se sentía ese estrés financiero. Digamos que ya sabíamos que obviamente, bueno, cuando tú estás pagando una deuda, como ya disfrutaste lo que recibiste a cambio de esa deuda, cuando ya tú la estás pagando sientes como que ay, el dinero se me está yendo, se me está yendo. Con la inversión la sensación es como ok, estoy haciendo un pago inteligente que construye mi futuro, etcétera. Pero nuestra sensación general es demasiada presión financiera. O sea, si un mes no nos hacemos esta cantidad de plata, todo mal, porque quedamos mal con los bancos y porque ya asumimos esta responsabilidad, que también es una responsabilidad financiera, con el pago de estas propiedades. Sí, y yo creo que también empezó también la presión de que, a ver, yo personalmente, yo empecé a sentir, porque yo soy en la casa, yo soy el que me encargo de hacer los pagos, entonces yo soy el que veo cuánta plata entra a la cuenta, cuánta plata sale. Y nos empezó a suceder que empezó a crecer la empresa, pero cada peso que entraba ya estaba destinado a algo. Sí. Y entonces nosotros empezamos a ver como que íbamos, por ejemplo, a Llano Grande, íbamos a Llano Grande y yo veía una casa que yo decía, wow. O sea, yo decía, y yo me hacía la pregunta, yo le decía la pregunta a Tatiana y yo era, ¿qué putas hace la gente que puede vivir en estas casas? Y la respuesta de Tatiana es como que lo mismo que nosotros. Entonces, claro. Solo que ellos no tienen entonces deuda. yo empezaba ¿cuánto vale la cuota de esa casa para vivir en esa casa maravillosa de los sueños, que 2.000 metros cuadrados planos? La cuota vale 15 millones. Y yo, nosotros podríamos pagar una cuota Pues de ese valor. el arriendo. El arriendo. Bueno, podríamos pagar un arriendo de 15 millones. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es que, aunque sí tenemos ese salario, ya está ocupado con un montón de deudas que tenemos, con inversiones que van a empezar a dar resultados dentro de 5 años, que obviamente, pues, hablando en términos ahora sí es un tiempo válido, pero pues, o sea, era como que empecé a sentirme como esa frustración de tengo pero no tengo, y aparte mi mentalidad no estaba en su lado más fuerte, entonces quería las cosas ya, y eso empezó a volverse para mí una sensación muy maluca, y de ahí, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces yo de mi lado tenía siempre esta sensación, que incluso lo hablé en mi canal, y es, yo sentía que había mucho, pero yo me sentía vacía, siempre, o sea, como me falta algo más. Y siempre se aumentaba la facturación, pero se volvía a cubrir o con nuestras inversiones o con deudas. Entonces yo siempre sentía que no existía un colchón, una seguridad, un soporte. Y que listo, sí, había unas inversiones en propiedad de raíz, pero lo que pasó después fue que nos dimos cuenta que si tú estás en medio de una urgencia donde necesito salir de esta propiedad ya, pues sí puedes salir de la propiedad ya, pero vas a perder mucha plata. Ajá. Normalmente el proceso de venta de una propiedad puede estar en 6 meses, bueno, si es comercial. Sí, o sea, eso es un choque que me pareció muy, muy cruel. Y es porque, claro, uno le dicen como que compre un apartamento, compre una propiedad que te genera, listo, le pagas la cuota inicial y eso es un gasto, pero genera plusvalía, y en 2 años el apartamento se ha valorizado 150 millones, ya no vale 300, ya vale 450. Y es como que, ok, la plusvalía me gusta. El problema es que cuando tú llegas a necesitar la plata ya, que nos pasó, necesitábamos plata, pero rápido. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Vendamos una propiedad. Ok, el proceso de venta de una propiedad en Colombia creo que está entre 6 meses y 1 año. Y cuando dijimos, bueno, mira, yo le dije a Tatiana, mira, encontré esta plataforma que te compran el apartamento en 10 días. Me lo cotizaron y no me dieron 450, me ofrecieron los 300. Entonces me daban la plata ya, pero iba a perder el año completo de plusvalía. Entonces como que en ese punto entendimos que aunque la inversión en mobiliaria es segura, no funciona como un colchón de emergencias. Porque a la hora de tú necesitarlo como un colchón de emergencias, pierdes plata. Te conviertes en el negocio de otra persona, porque Claro. es que el negocio de comprar apartamentos de urgencia es el negocio de otras personas. Y yo Exacto. conocemos personas que están en ese negocio. Y es que están a la expectativa de quién necesita plata rápido, y es tu necesidad, mi beneficio. Tú necesitas plata rápido, a mí me beneficia comprártelo más barato. Exacto. Entonces en ese momento nos convertíamos en el negocio de otra persona y no nos gustaba ese negocio. Entonces... Si ustedes están educados financieramente, seguro estarán pensando, qué bobos, claramente, el colchón no son las propiedades, esa es la inversión, tú necesitas tener una cantidad, lo que llaman flujo de caja, Ajá. para sentir esa seguridad.
Y nosotros no, o sea, nosotros todo lo que entraba no existía ningún flujo de caja, sino o pagando deudas o en inversiones que, como dijo Cris, iban a verse, pues iban a mostrar sus resultados muchos años después. Así que empezamos a formarnos en finanzas porque nos dimos cuenta que no sabíamos ni Un papa. culo. No sabíamos nada. Bueno, primero trabajo en la relación con el dinero, eso fue muy importante, que lo pueden ver en ese episodio para no ir muy profundo con esto, porque siempre yo tenía esta necesidad inconsciente de endeudarme, todos nuestros patrones financieros los sanamos muchísimo, pero ya desde el aspecto práctico entendimos lo siguiente. Primero, sí teníamos que enfocarnos en pagar deudas antes de invertir. Ahora, yo he estudiado de muchos mentores el tema de la educación financiera. Al principio muchos mentores se enfocaron en primero sal de deudas, esa es tu primera inversión, la más importante, lo primero que tienes que hacer, y después inviertes. Entonces ahí fuimos a un siguiente paso donde nos enfocamos en pagar deudas, pero estábamos súper desconectados de invertir, ¿cierto? Algo que hicimos para alivianar un poco esas deudas y agilizar el proceso del pago de deudas fue que vendimos una propiedad. Sí, a ver, aquí vienen los comentarios, la gente va a empezar, burros, ¿cómo ven? Sí, financieramente, digamos que es de las peores estrategias. Vender propiedad raíz, algo que es un activo que se valoriza, que te genera ingresos, para saldar una deuda, en especial si es una deuda como de un viaje, que teníamos deudas, nos fuimos a pasear con deuda y eso es de lo peor que uno puede hacer. Sí, quedan los recuerdos, sí, qué bonito y todo, pero pues digamos que eso es de lo También peor, la deuda, pero todavía la cuota. el tema financiero hay que abordarlo desde el tema mental de qué relación tienes tú con el dinero, el tema práctico de qué estrategias implementas para producir más, reducir deuda e invertir mejor. Y también siento que hay una cosa que a nosotros yo le sumaría ahí y fue el tema de la tranquilidad. Sí, ¿Cierto? súper importante. ¿Por qué? Porque, miren, sí, aunque teníamos la plata para pagar las deudas, aunque técnicamente habían inversiones, ya no había tranquilidad. No había tranquilidad en el que nosotros decíamos, todos salen a vacaciones y nosotros no, porque no podemos parar. Estamos muy enfermos, no importa, hay que hacerlo. Nos salió este contrato y no conectamos mucho con la marca y ya nos generaba intranquilidad en si no lo aceptamos, esta plata la necesitamos para pagar la deuda. Entonces llegó un punto en el que dijimos como que, ok, es una mala decisión, sí, pero vamos a aumentar nuestra tranquilidad. Vamos a dar unos cuantos pasos para atrás para volver a arrancar con mejor impulso. Y eso fue lo que hicimos, porque dijimos, ok, este apartamento, aunque tiene una deuda con el banco, ya tiene una Hay plusvalía, mucho capital libre. hay mucho capital ya libre. Entonces, lo que nos pagarían de eso nos sobraría para saldar esa deuda con el banco, lo que nos sobra nos daría para pagar esta y esta y esta de esta deuda. Y lo hicimos con el compromiso de, aunque vamos a liberar, vamos a ponerlo como en números, vamos a, digamos que tener el apartamento nos generaba un ingreso de 2 millones de pesos al mes, ¿sí? Pero vender ese apartamento Liberaba como liberaba 10. como 10, porque la plata que sobraba extra nos servía para pagar otras deudas que entre cuotas mensuales liberaban más o menos 10 millones. Entonces hicimos como el compromiso de, ok, vamos a cometer digámoslo, error financiero, Sí. de vender una propiedad para pagar unas deudas, con el compromiso también de no como bajar la guardia, de decir, ok, ya no necesito facturar, puedo rebajarle 10 millones a mi facturación. Eso lo que hicimos fue esto que nos va a sobrar, entonces ahí es donde viene la técnica de la bola de nieve o avalancha, que son técnicas para el pago de deudas. Estas cuotas que nosotros vamos a liberar las utilizamos para dar abonos de capital más grandes a otras deudas. Ajá. Y llegar a un momento en el que estemos libres de deudas 100%. Sí, eso fue lo que hicimos. Obviamente nos demoramos un montón vendiendo el apartamento, pero precisamente esa fue como la incomodidad de tengo este apartamento pero todavía no lo vendo, si lo quiero vender ya para pagar mis deudas ya, me voy a perder un montón Y era de como plata. que, pero entonces arriéndelo, y era como que en Colombia cuando arriendas un apartamento no es tan fácil venderlo, hay gente que no le gusta, o tienes Mostrar. que decirle como que lo arriendo con opción de compra, entonces en cualquier momento necesito venderlo. Por ejemplo, la persona que nos lo compró, si lo hubiéramos tenido en arriendo, no nos lo hubiera comprado porque lo necesitaba ya, para pasarse ya. Y hay otros compradores que sí lo compran y dicen, no, pues hasta mejor que tenga ya inquilino, simplemente pasemos el contrato. Pero entonces era eso, era como que, ok, lo vamos a tener vacío por un año, entonces ya nosotros tenemos que cubrir la cuota de ese banco. Un montón de cosas. Un montón de cosas. El caso fue que decidimos dar ese paso para atrás
pero no tomamos la decisión de seguir invirtiendo. O sea, digamos que nos enfocamos Sí, porque nos enfocamos fue en pagar deudas. en pagar deudas, entonces es como dice Tatiana, sí, liberamos, empezamos a hacer avalancha, bola de nieve, entonces esos 10 millones ya nos servían para abonar a capital a otras deudas y de todas maneras paramos la inversión, no volvimos a invertir en nada, no volvimos a trabajar como por ese sueño del futuro. Exacto, entonces nos apegamos mucho a esta idea de este primer mentor de tu enfoque primero debe ser pagar deudas. Cuando ya tú pagues deudas, enfócate en invertir. Resulta que me leo este libro de The Budgetista y veo también un podcast de ella y ella explica que es súper importante que tu dinero esté repartido entre tus facturas, o sea, lo que sí o sí tienes que pagar, tengas también otro porcentaje destinado a tu estilo de vida, ¿cierto? Si voy a ir a un restaurante, es algo que, bueno, no tengo demasiada plata este mes, pues quito la ida al restaurante, pero no voy a dejar de pagar mi apartamento, por ejemplo. Otra cantidad de dinero debe ir distribuida a un fondo de emergencia, ¿cierto? A mí me gusta llamarlo fondo de seguridad para no atraer cosas malas, pero un fondo de seguridad es tienes flujo de caja, es decir, si mañana yo me choco y por alguna razón mi seguro no lo cubre y entonces yo tengo que pagar 5 millones del arreglo, yo tengo un flujo de caja para pagar ese dinero. Sí, o me enfermé y tengo que parar de trabajar 2 meses, lo que Exacto. tengo me cubre los 2 meses. Y la recomendación que ella hace es que dependiendo del nivel de riesgo que tenga tu trabajo, tú tengas ciertos meses asegurados. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona, ella dice, mi mamá es enfermera jubilada, pues es muy difícil que pierda su ingreso mensual, entonces ella solo tiene 3 meses ahorrados del valor de lo que cuesta su vida. Pero ella dice, por ejemplo, yo soy emprendedora, como nosotros, entonces yo sugiero tener mucho más, sugiero tener por lo menos 6 meses. Sí, es lo que yo escuché ahorita en un podcast y era como que, ay, ¿por qué 6 meses? ¿Por qué tanto? Eso mismo se decía a la gente cuando llegó pandemia y cuánto tiempo nos... O sea, la pandemia... En el caso, por ejemplo, lo voy a poner en el caso de mi papá, que él, digamos que todos estos costos financieros no los tiene, pero pues él siempre ha guardado plata en caso de emergencia. Y cuando llegó la pandemia, aunque se quejaba de que estaba muy duro, no tuvo que despedir trabajadores y a todos les siguió pagando. Pero si él no hubiera tenido eso guardado, pues, o sea, uno dice, ¿cuándo me voy a ausentar yo 6 meses? Pues la pandemia nos obligó a ausentarnos 1 año. Entonces es como ese tipo de emergencias. Y obviamente tenerlo líquido. O sea, pues, tampoco debajo del colchón porque si se te incendia la casa ahí quedó todo. Pero Sí. digamos que en una cuenta donde no te pongan problema para sacarlo. En un lugar donde tú puedas tener acceso fácil a él. Obviamente ahí entra el tema de es que pierde su valorización en el tiempo. Pero, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es poniendo el fondo en cuentas de ahorros de alto rendimiento. Ajá, que son cuentas que no que es no- pues el platal de la vida, pero por lo menos no pierde Al menos, tanto. por lo menos compite con la inflación, digamos, por ese estilo. Porque la cuenta de ahorros tradicional que tú manejas, como son cuentas destinadas para que tú metas, saques plata, pagues, no te dan ese rendimiento. Sí, ahí sí pierde la plata su valor en el tiempo. Nosotros las tenemos en cuentas de los mismos bancos, de bancos de los mejores de Colombia, pero son cuentas que no es tan fácil, no es como que te den una tarjeta para tú sacarlas. Hay que ir al banco. Hay que ir al banco y retirarlo, pero pues, o sea, vas al banco una tarde y retiras la plata. Pero al menos la plata compite contra el nivel de la inflación. Exacto. Que Entonces, es algo importante. ese primer punto, fondo de seguridad, ¿cierto? Que se sugiere sea 6 meses, o sea, un ahorro de 6 meses lo que vale tu estilo de vida, tu vida pues en general. Y ella utiliza un término que es noodle budget, que es si tú solamente tomaras como noodle soup, como sopa de fideos, Ajá. creo, sí, es sopa de fideos. Sí. Si tú solamente comieras sopa de fideos, o sea, si tú te fueras a pensar en tu presupuesto más básico, lo que tú decías ahora que es el primer nivel de libertad financiera, Ajá. si solo pensaras en tengo que mercar, tengo que pagar servicios, tengo que pagar mi arriendo y tengo que pagar el colegio de los hijos, ese es como tu budget más básico, tu presupuesto más básico. Ahí, entonces, pregúntate cuánto valdría 6 meses de eso y por lo menos busca que el ahorro de ese fondo cubra eso, ¿cierto? Ya si de pronto tienes un poquito más de platica mensual, entonces piensa en un ahorro que cubra tu estilo de vida completo, ropa, salidas, etcétera. Bueno. Y luego, después de que tú ya tienes cubierto lo que tienes que pagar de forma obligatoria, tus gastos esporádicos, tu fondo de emergencia,
tú vas a empezar a trabajar en el pago de tus deudas sin descuidar la inversión. Entonces ella me hizo ahí como un cambio de juego porque ella explicaba, está perfecto que tú te enfoques en pagar tus deudas, pero cada mes que vaya pasando sin que tú inviertas, estás perdiendo interés compuesto. Entonces lo que ella decía es, por ejemplo, ella lo habla en dólares, pero en pesos colombianos, si yo voy a hacer abonos a mis deudas de 10 millones de pesos o de 1 millón de pesos o de 100 mil pesos, no lo hagas de esa cantidad, trata de hacer abonos a tus deudas de 70.000 o 700.000 o 7 millones y los otros 30.000 pesos que te sobran, inviértelos. O sea, así sea poquito, empieza a O invertir. sea, es mejor el interés compuesto de $100 Que de nada. Sí, era eso. Bueno, sí. Entonces ella como que explicó así esa repartición y otra vez entonces nosotros volvimos a reestructurar toda nuestra organización financiera en función de eso. Teniendo claro también que, pues yo sí quiero ser muy honesta, a veces incomoda tener ese esquema financiero porque es muy a largo plazo. Y yo creo que nosotros estábamos muy acostumbrados al disfrute a corto plazo. Sí, claro. Y ese disfrute a corto plazo es chévere, pero es muy efímero. O sea, como que tú logras comprar algo y tienes un rush de dopamina. O sea, y incluso, ya pasa. por ejemplo, si lo vemos desde desde el punto de vista de un viaje, digamos que el rush de adrenalina es mucho más corto. Porque tú, digamos, te endeudas para ir a conocer Estados Unidos. Vas un mes, vuelves y ya. O sea, ya viviste la experiencia, pero la deuda para ese viaje es de 7 años, normalmente cuando son créditos a libre inversión. Entonces, por 7 años tú pagas el viaje de Estados Unidos y es como que, claro, por 6 años y 11 meses estás como que, ay, yo sigo pagando esta deuda y ahí es cuando empezamos y nos enojamos con los bancos y malditos ladrones y trabajan con mi plata, pues claro, pero pues nadie lo obligó, o sea, el banco no le puso a usted aquí un rifle y le dijo, venga, yo le presto plata. Sí te llaman y son intensos y te dicen, tenemos este cupo y tienes este crédito de libre inversión. Y uno estoy todo tentado, pero ahí va, es parte mental. Pero entonces digamos que hay un rush, pero incluso, por ejemplo, con un carro, que uno diría, pues es que el carro me dura 7 años, 8, el carro del crédito del carro es de 7 años y yo puedo tener el carro 25 años como tu papá. Incluso hay un pico de adrenalina, de emoción que baja. ¿Por qué? Porque tú sacas el carro y está nuevo, sí, huele nuevo por 2, 3 meses. Ya después ya no huele a nuevo. Ya tú eres como que no me toquen el carro, que no se raye, después baja ese nivel. Puede ser muy buen tenedor de carros, pero se te raya. Entonces, digamos que entonces tú empiezas como que, ay, pucha, ya este carro bajó el precio, ya no vale lo mismo, ya no huele tan a nuevo y tú sigues pagando la deuda. Y cuando termines de pagar la deuda, lo más probable es que por lo que puedas vender el carro, no puedas comprarte ni un carro que valga la mitad de uno de la misma gama, ¿cierto? ¿Sí me entiendes ese concepto? Claro. Entonces siempre hay como ese problema de adrenalina y la inversión queda como por ahí volando en el aire. Ese fue como nuestro error y aparte de eso, el que tú dices que te da como cosita, yo creo que también es el tema de que para tú lograr tener libertad financiera, tienes que volverte una persona muy estructurada. Sí. O sea, créanme, o sea, que uno no puede tener libertad financiera, o sea, como que primer error, teniendo toda la plata en una sola cuenta, es muy difícil. Primero porque normalmente si es una sola cuenta, es la cuenta a la que tienes acceso con una tarjeta y vas y te la gastas o no te das cuenta y te cargan un cargo ahí que no te dieron haber cargado. Nos pasa mucho. En la membresía, la gente es como que no, yo tenía la plata ahí y cuando iban a cobrar me habían sacado otro cargo, no nosotros, sino, no sé, un interés que le debías al banco, una prueba gratuita que te habías inscrito, no sé, cualquier cosa y ya te descompletó. Entonces hay que ser muy estructurado para lograr tener libertad financiera y eso lo empezamos a aplicar mucho más aún con este libro que tú te estás leyendo, que fue la parte que ya tú empezaste como que, ok, mira, ella aconseja que no lo hacemos todavía tan automatizado, pero que era lo de separar la plata que tú me explicaste. Sí, entonces ella recomienda, creo que los bancos estadounidenses dan más opciones de automatización que los pues que aquí no sabemos, si hay alguien aquí que está viendo este podcast que trabaje en un banco y tenga, o sea, que sea pues que sepa cómo funciona el tema primero de la escríbanos a ver si nos aprueban una presentación. No, mentiras, pero sí, nos puede escribir si en Colombia funciona igual, porque en Estados Unidos sabemos que sí. Sí, lo que ella explicaba es que
todo el dinero va entrando a una cuenta principal y que automáticamente el banco lo que hace es repartirlo entre otras cuentas. Entonces ella sugiere una cuenta que esté enfocada en los gastos que son automáticos y obligatorios, por ejemplo, que automatices el pago de tu internet, de tus servicios, de tu arriendo o del crédito de tu casa, que luego tengas una cuenta que sea la del gasto, o sea, si yo voy a salir, si yo me voy a comprar una camiseta, y esa cuenta pues va a tener un límite, entonces como que, listo, hoy es 15 de julio, pero ya no puedo salir más, entonces yo ahí paro, no es como que tengo la otra plata. Otra cuenta que esté enfocada en tu flujo de caja, y la que está enfocada en toda la parte de inversiones. Entonces, sí, son varias cuentas, son diferentes formas de manejo. Ella siempre recomienda automatizar un montón. Nosotros no hemos encontrado la forma de automatizarlo a esos niveles. Sobre todo porque tenemos cuentas de diferentes bancos, entonces ya de por sí la conexión interbancaria es un poquito cansona en Colombia, más que en otros países, pues porque a veces como que no, esto no se puede, si estás de este banco no se puede, te cobran fee, tienes que autorizar, bueno, pero es que ahí va yo con otro consejo, mire, y es que cuando tú tienes, yo siento que esto de separar es muy importante, más que todo cuando eres emprendedor. ¿Por qué? Si tú trabajas para una empresa y tienes un salario fijo, te ganas 10 millones de pesos al mes, o vamos a poner así, pues te ganas $10,000 mensuales, ¿cierto? Entonces tú dices, ok, yo me gano $10,000 mensuales, me entran en 2 quincenas de 5,000 y 5,000. Yo sé que tengo que separar el 10% para esta cosa, el 30%, listo. Aún así, es más tranquilo, pero requieres de estructura, pero es más fácil porque tú sabes que el 15 y el 30 te entran 5,000 y $5,000. ¿Qué pasa cuando eres un emprendedor? Que el flujo de ingresos es variable. Entonces a nosotros lo que nos pasaba era que Tatiana me decía, tenemos que abonarle 10 millones a las deudas. O sea, por la venta del apartamento y por los créditos que liberamos, ya hay que abonarle mensualmente a otra deuda 10 millones de pesos. Entonces, claro, llegaba un momento en el que a mí me entraba un pago de una factura de 10 millones y yo decía, ajá, aquí está el valor de los 10 millones. Pero yo decía, pucha, pero yo no sé cuándo me vuelven a pagar. Si yo ya con estos 10 millones de una voy y le pago al banco, mañana tengo que pagar la cuota de los niños, mañana tengo que pagar el mercado y no sé cuándo me vuelven a traer plata. Entonces empezamos como en ese yo sentí que empezamos como en ese juego de, ok, ¿qué es más importante? ¿O comemos o pagamos deudas? No porque no haya plata, sino porque no sabemos en qué momento específico nos va a entrar. Sí, porque nosotros tenemos muchos clientes corporativos y a veces dicen, la factura se vence en 30 días y te pagan a 60. Sí, o a veces es sea, como que desde el equipo contable se les pasa una cosa y había que mandar la factura antes del 5 y se mandó fue en el 6, entonces ya hay que mandarla hasta el otro mes. O sea, son cosas que pasan como emprendedor. Aquí cuando ya eres emprendedor es cuando es tan importante separar por porcentajes, pero y tener un salario. Tener un salario, separar por porcentajes, y lo que nosotros empezamos a hacer es que, por ejemplo, entraron 10 millones de pesos. Yo no llego y digo, estos 10 millones son para pagar la cuota, sino que yo sé qué porcentaje le corresponde a cada cosa en la casa. Entonces yo cojo, ok, entraron 10 millones, yo sé que estamos pagando el 10% de nuestro salario a deuda, entonces de esos 10 millones cojo el 10% y lo mando a una cuenta. Estamos pagando el 5% a inversión, de esos 10 millones cojo el 5% y los mando a otra cuenta. Y sin darnos cuenta, cuando llegaba a final de mes, yo le decía a Tatiana, listo, tengo los 10 millones para invertir, tengo los 20 millones para pagar deuda, ya tengo la plata ya pagué las cosas de la casa, ya pagué el colegio de los niños, ya pagué el mercado y no desbalanceé ninguno de esos, que siento yo que es como la forma en la que más nos funciona, porque si uno llega y de tacada empieza a sacar como el porcentaje completo de una sola tacada, cuando no eres, digamos, empleado y tienes un salario fijo, se vuelve mucho más estresante y es cuando la persona como que no, dice, no, es que yo no puedo ahorrar, es que a mí no me da, es que no me alcanza. Y es porque, claro, no, es más fácil sacar 10 millones dividido 30 días, o sea, de a un poquito diario, a que en un solo día tengas que sacar de tacada los 10 millones, Exacto. que fue lo que nos pasó a nosotros. Y además yo creo que también esto sirve mucho cuando tú crees que no puedes ahorrar o cuando tú crees que no puedes invertir, porque yo sé que es algo que muchos sentimos. Perdón, yo lo sentí muchas veces y o sea, no me alcanza, no hay cómo. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros estamos enfocados en el tema de inversión en bolsa y muchas veces creemos que si queremos comprar una acción de Amazon es lo que vale esa acción, pero realmente en muchos brokers uno puede
¿desde qué? $5. Sí, O sea, puedes $5. invertir en bolsa desde $5 o a veces menos. Con muchos brokers no tienes que pagar comisión. Y a veces tú ves el macro de tus finanzas y tú dices, no me alcanza, pero cuando te vas al detalle, que eso fue algo que a nosotros nos sirvió mucho, que tenemos una app de gastos y esto a mí al principio me parecía horrible, yo sentía un autocontrol muy tedioso porque literalmente nosotros chicle que nos comemos, chicle que va en nuestra aplicación de gastos. Lo que empezamos fue a detectar cuál es nuestro patrón de gasto, dónde se está yendo la plata, dónde tenemos estas fugas con el dinero. Y con esta información ya nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, mira, a veces siento que no tenemos para invertir en absolutamente nada, pero es que la semana pasada fui a una tienda y me compré una camisa que valió $30, que realmente estaba muy linda, la quería, estaba chévere, pero no era algo necesario, o sea, no estaba como que teniéndome que poner taparrabos, no, o sea, tengo otras camisas. ¿Qué tal si me hubiera invertido esos $30? ¿Qué pasaría en el tiempo con esos $30? O en vez de salir y comerme una hamburguesa un día, pues digo, voy a cocinar en la casa, invierto los $10 de esta hamburguesa. Y yo creo que son con pequeñas acciones, o lo que nosotros hemos hecho es ir dando pasitos. Por eso no quería que lo abordáramos desde esta parte de esto es lo que hacemos y así es el método comprobado. No, quería que ustedes pudieran ver todos los errores que hemos cometido, los desaciertos, los ensayos, cómo el tema mental tiene un juego tan importante en este tema del dinero, todos los errores que se pueden cometer cuando empiezas a hacer compras emocionales y a tomar decisiones emocionales, pero que al mismo tiempo, cuando ya entras en conciencia, puedes empezar a hacerlo diferente y a no tomar tanto estas decisiones por ego y por la apariencia, porque claro, o sea, tener inversión en bolsa no es algo ni que tú vas a ir contando por la vida, ni que se sienta tan prestigioso. Pues como que si nosotros salimos con un carro X, súper lujoso, aunque nos estemos muriendo de hambre, lo lujoso y lo que se ve es el carro. Sí, sí, sí. Si nosotros salimos con un carro normal, aunque estemos tapados en plata con un montón de inversiones, Sí, no tienes esa reputación. Ese que yo me estaba viendo el podcast de esta mañana, dijo una frase muy chévere y era, cosas vemos, cuentas no sabemos. Y era como que por ese deseo de que te vean, Sí. de querer ser rico, y lo que la gente no entiende es que empiezan a comprar cosas para verse como los ricos, pero no hacen lo que hacen los ricos. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí, pues, por ejemplo, aquí, no sé tú qué opines, pero yo en lo personal voy a dar mi opinión y aquí de pronto, en todo ese tema de la inversión, yo creo que porque pues el podcast es como qué estamos haciendo para nuestra libertad y como para darles como un resumen. Yo creo que lo primero es trabajar la parte mental, o sea, Sí. es súper importante. Véanse el podcast O sea, de relación véanse con el podcast para que se den cuenta de que es que todos tenemos problemas con la relación con el dinero y empiecen a trabajar en esa relación, porque si no, créanme que no lo van a lograr nunca. O sea, es muy difícil, si tu relación con el dinero no es buena, que el dinero llegue a tu vida. Y si llega, porque hay gente que le llega y no entiende cómo se lo gasta, o hay gente que le llega y le destruye la familia, y no es porque él llegó, era porque no estabas preparado para antes de que llegara. Pero, por ejemplo, vamos a irnos con el ejemplo que tú dices de la persona que se compró esa blusa, esa camiseta de $30 y fue una compra impulsiva y era como que mejor los hubieras invertido. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos, por ejemplo, uno le dice, no, es que lo que dicen muchos gurús es que tú tienes que comprar activos que paguen los gustos que quieres tener. Listo, si nos vamos a ese caso, hablando en términos, un ETF, que es un índice como el de los más famosos del mundo, que es uno de Vanguard, está costando, digamos que esa acción completa, $500 y da dividendos de $1.5 por acción. Entonces, si yo quisiera comprarme una camiseta de $30 con los dividendos que me paga ese ETF, tendría que comprarme, ¿cuántas veces ese ETF? 30 veces. No, más o menos unas 20 veces ese ETF, o sea, 5 por 2, 10, o sea que tendría que invertir $10,000 para que me diera... ¿$10,000? No. Ay, no sé, bueno, o esa es la $200,000. idea. El caso es que tendría que invertir mucho para que esa acción, ese ETF, me diera una camiseta. Entonces es cuando la gente dice, no, imposible, a mí eso no me va a dar. Por eso yo, honestamente, Cristian Agudelo, si a mí una persona me dice,
que es el de los primeros errores que la gente comete, y es andar preguntando por ahí en las redes sociales en qué invierto mi plata, tengo $50, en qué los invierto. Ese es el primer error. Uno no debería estar preguntando en redes sociales en dónde mete la plata. Yo siento que si, por ejemplo, a mí una persona viene y me dice, tengo $5 mensuales para invertir, me sobran $5. Sí, una persona que de pronto tiene un salario muy ajustado y logró saber que le sobran $15 al mes para invertir, y su sueño es de verdad tener libertad financiera, yo le diría, lo primero es que, o sea, no coja esos $15 y los mete en acciones, porque es que para que una acción te dé, para comprarte una camiseta de $30, ya viste, tienes que invertir como $20,000, $30,000. O sea, coge esos $15 e inviértelos en algo que te enseñe cómo aumentar el nivel de ingresos que tienes. Pues ese es mi consejo, no sé tú qué opinas. Porque es que si dicen como que, ay, no, es mejor invertir $2 que no invertir nada. Sí, pero es que no es invertir $2 en la bolsa porque, o sea, tú inviertes $2 en la bolsa y los que están ganando son los brokers, los que están ganando son los bancos, tú no vas a ganar. Porque es que $2, si le descuentas la comisión del broker, los impuestos que tienes que pagar porque al ganar plata estás pagando impuestos, es nada. O sea, pues más fácil vas con los $2 y te compras unos chicles, que al final es como para lo que te queda, sino que esos $2 o los guardas e inviertes en algo que te enseñe cómo tú puedes decir, ok, me compro esta blusa de $30, pero es porque también sé que genero ingresos por otros 150 y ya eso sí es una inversión más constante mensual. ¿Sí me entiendes? Okay, Pues no, yo estoy de acuerdo, pues con $2 obviamente, pero igual yo siento que el interés compuesto es maravilloso. Obviamente con $2 tal vez no, pero yo sí siento que si tú en vez de salir a comer los 4 fines de semana del mes, comes 2 y lo otro lo inviertes con interés compuesto, vas a hacer más que si simplemente comes los 4 fines de semana. Bueno, amigos, hay controversia en este. No, amor, es que depende como o sea, del restaurante y de... No, pero a ver, entiendo el otro lado, y es que obviamente las experiencias que tú vives o pues tampoco es como que nos vamos a ir aquí a que yo diga, no, vive la vida con lo mínimo, porque también entiendo que hay un tema de elevar estándares, ¿cierto? O sea, tú puedes ir a un restaurante y en ese restaurante que es súper, súper chévere, te gustó, te encantó la sensación y eso te motiva a hacer más. O sea, eso es como otra parte que también es invertir en ti. Mi recomendación es, crea un presupuesto que sea realista para ti, para vivir esas experiencias, para comprarte ropa, para salir a los restaurantes. Cuida ese presupuesto, atiéndelo muy bien para que efectivamente sí te pueda quedar dinero para invertir. Claro que estoy completamente de acuerdo que la primera inversión debería ser en nosotros mismos. O sea, si nosotros tenemos $1,000,000 mensual para invertir, pero tenemos cero inversión en nosotros mismos, la plática se va a perder. Sí, o sea, y como que si tú, o sea, lo que dicen los grandes, como que, o Warren Buffett, por ejemplo, dice, creo que dice, pues no, él nunca dijo eso, bueno, o yo lo he escuchado, dicen que él lo dijo, de la verdad yo nunca he visto que él lo diga, pero dicen que él lo dijo, y es como que no inviertas en nada que no entiendas. Entonces, claro, si tú tienes $1,000,000 al mes, créeme que lo puedes despilfarrar en inversiones que al final no entendiste y terminaste fue perdiendo porque no entendías cómo era esa inversión en la que querías entrar. No estamos diciendo que hay que invertir solamente en acciones, sino pues si tú decides meterte en un restaurante, pero si tú no sabes cómo funciona un restaurante, vas a ser parte de ese 60% que quiebra el primer año o de ese 90% que quiebra en los primeros 4 años. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros, como que afortunadamente siempre hemos tenido capacidad laboral para hacer más plata, pero por desconocimiento de cómo invertir y de cómo manejar la plata que entraba, pues se cometieron muchos errores. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo que la primera inversión debe ser en ti, en entender cómo hacer más plata, cómo manejar la plata ya que tienes, y también confiar en el interés compuesto. O sea, digamos que mi mensaje no es enfocado a que listo, invierte $5 y ya, fin de la vida. O sea, no es tan sencillo como eso, sino es más, no creas que esto solo es un privilegio de los que tienen más de $1,000 para invertir al mes. O sea, cualquier persona con una cantidad pequeña de dinero puede empezar a construir riqueza, y es mejor invertir poquito, aplicarle interés compuesto, y ya luego, cuando además desarrolles todas esas habilidades, empiezas a invertir más para que el interés compuesto haga su magia más rápido. Sí, yo creo que... Un buen punto medio aquí para no pelear. Bueno,
Pues, no, porque ya en la casa hablamos y si usted no está de acuerdo conmigo, pues, o sea, afortunadamente, digamos que en nuestro caso, no estamos basándonos en que si podemos invertir unos $5 mensuales, porque ya sabríamos yo en qué los invertiría, ¿cierto? O sea, ahí sí habría disputa, pero afortunadamente en nuestro caso, pues, había un proceso. Yo creo que para ir finalizando y como ir resumiendo, aunque esto no es un podcast de haz esto, vamos a hacer un resumen de qué hacemos nosotros. O sea, un resumen de qué hacemos nosotros, cómo lo hemos hecho nosotros. Entonces, primero, primer paso. A ver, primer paso. No, mentira, no. El primer paso, vas y te ves el podcast de la relación con el dinero. Sí. Y te das cuenta de qué patrones, qué creencias tienes tú con respecto al dinero. Sí. ¿Listo? Y súper lindo, si tienen pareja, háganlo en pareja porque es un ejercicio donde nos damos cuenta que ambos podemos estar tirando para lados distintos y realmente si quieren hacer una construcción de patrimonio y de libertad financiera a nivel familiar, es muy lindo que los dos le estén sumando a ese proyecto. Sí, yo creo que así como cuando dicen como que ay, el primer paso es reconocer el error, como que hola, soy Pedro y soy alcohólico, Hola, soy Tati Eso. y amaba Entonces, las reconocer deudas. el error es gratuito, o sea que vamos a empezar de menos a más. Lo primero, te vas a ver el podcast de nosotros de la relación con el dinero, que es gratis. Vas a identificar cuáles son tus creencias y tu relación con el dinero y vas a reconocer cuáles son tus creencias con el dinero. Ahí fue gratis. Segundo paso, vas a empezar a trabajar ya de forma gratuita o pagando una terapia o pagando un curso a trabajar en esa relación con el dinero. Tercer paso, vas a hacer una matemática para saber cuánto vale la vida o sea, cuánto, si estamos hablando de libertad financiera, que es el podcast, cuánto necesitas para tener libertad financiera. Y muy probablemente te vas a dar cuenta que necesitas mucho menos de lo que creías. Entonces, vas a hacer esa... Para eso sirve la calculadora de interés compuesto. ¿O no? No, primero vas a hacer un cálculo de cuánto necesitas tú tener, o sea, invertido, ya sea que tú tengas una propiedad que vale $25 millones y el arriendo te paga lo que tú necesites, pero cuánto necesitas tú en capital, en fortuna, en activos, en que tu network, cuánto tiene que valer para pagar los 3 niveles que tú quieres, el básico, el intermedio y el de lujo, no importa, o sea, lo que usted considere. Si en su vida de lujo está tener un avión privado, tiene que calcular cuál es el avión privado que quiere, cuánto vale la cuota mensual de ese avión y ahí está el valor. Y el mantenimiento. Si su sueño es tener una isla privada, ¿cuánto vale la isla privada? ¿Cuánto si la quiere comprar de contado? ¿Cuánto si la va a financiar? O sea, es saber cuánto vale la vida financieramente la que tú quieres para saber, listo. Después de saber cuánto vale tu vida, ahí es cuando ya tú sí te vas a un tema de interés compuesto, a empezar a hacer cálculos, ¿sí? Con tasas lógicas. Si a ti te están diciendo en un negocio que te dan el 15%, el 30% de rentabilidad mensual, amigos, nuevamente, Warren Buffett, el rey del interés compuesto, no gana más del 2% mensual. O sea, y vos... Si te dicen eso, alerta. O sea, y vos querés ganarte el 30%, no. O sea, uno hace esta regla, la regla de nosotros es básica. ¿Cuánto vale nuestra vida financieramente libre, la que no soñamos? Y ya lo que yo hice fue hacer un cálculo. Ok, ¿cuánto tenemos que invertir mensual en un fondo que nos esté generando el 0.8% mensual? Que sí es una tasa mucho más fácil de conseguir con un CDT, que en este momento los CDTs están buenos en Colombia, con acciones, con invertir en bolsa. Bueno, sí. ¿Cuánto tengo yo que invertir mensual para lograr esa cantidad? Y ahí fue cuando yo la saqué y te dije, ok, si nosotros invertimos mensualmente $1,000, logramos los $25 millones en 30 años o 40 años, algo así. Si invertimos $5,000 mensuales, lo logramos en 25 años. Si invertimos $10,000 mensuales, lo logramos en 15 años. Y ahí fue cuando yo le dije a Tatiana, ¿en cuánto tiempo quiere retirarse? ¿Se quiere retirar en 10 años? Esto es lo que tenemos que poner mensualmente. ¿Se quiere retirar en 20 años? Listo. Y ahí es cuando uno ya dice, listo, no, pues lo que en este momento me alcanza mensual me da en interés compuesto para venirme a retirar dentro de 80 años. Bueno, entonces ahí cuando uno dice, ¿qué puedes hacer? Invertir más mensual. ¿Cómo inviertes más mensual? Aprendiendo una habilidad que te genere más ingresos mensuales y inviertes más mensual. Ese es como el paso a paso. Y obviamente ya dentro de ese invertir también está pues el calcular cuántas deudas tienes, hacer... enumerar las deudas que tienes de la que mayor interés tiene a la que menor interés tiene, empezar a cancelar las de mayor interés y esa plata que te sobre, un porcentaje abona capital de la que sigue y otro porcentaje se va a inversión. Pero ese es como el paso a paso que diría yo. Ya sea que tú decidas invertir donde quieras, tú decides dónde, pero sí tienes que saber cuánto necesitas porque el que no sabe para dónde va,
cualquier camino le sirve. Exactamente, oígalo. Y yo necesito poner en mi celular un fondo de pantalla que dice: ahorro e invierto con destreza y la libertad financiera llega con certeza. Esto puede esperar, tu libertad financiera te necesita. Y cada vez que voy al centro comercial y quiero comprarme alguito, yo miro mi fondo de pantalla, respiro profundo y sigo adelante. Sí, o sea, esto es pensar las cosas a futuro, obviamente sin castigar el presente, que es cuando la gente dice, no, es que de aquí a que... Y por eso los presupuestos. Y por eso los presupuestos, porque es que, o sea, no es, amigos, que nosotros vivimos muy bien, no es que nosotros no nos comemos un helado porque hay que invertir, no significa irse a ese punto. No significa que entonces por 20 años nunca vuelvo a salir a comer en la calle porque todo lo que ya no salgo a la calle, sino que esa salida la ahorro y la invierto. Porque entonces de aquí a 20 años, si tienes 60, llegaste a 80 y ya probablemente no puedes salir a la calle porque todo lo que comes afuera te causa daño de estómago. No es llegar a ese punto, es empezar es empezar a calcular, es de estructura, es de decir, si yo quiero esta libertad financiera en 10 años, ¿cuánto tengo que ahorrar ahora mensualmente? No, en 10 años no, puede ser en 20, listo. Entonces, ¿cuánto puedo ahorrar así? Y si no puedo ahora, ¿en qué invierto para formarme, para incrementar mi valor, para ganar más? ¿Cierto? Es como empezar a moverse así, pero siempre con un plan, siempre como con una meta en la cabeza de qué es lo que quieres lograr, pues para poder empezar a hacer una ingeniería a la inversa, qué es lo que funciona, ¿no? Si quiero ganarme esto anual, ¿cuánto necesito mensual? ¿Cuánto necesito semanal? ¿Cuánto necesito diario? ¿Cuánto necesito por hora? Y ya es ingeniería a la inversa, amigos. Te amo, eres muy brillante. No, tú eres muy brillante. Te amo. Y juntos encandelillamos, mami. Ay, no, es que con lo de mami bueno, y ya aquí me la gente vale. poniendo, ay, se perdió el Cristian que era humilde. ¿Por qué? No, pues porque la gente siempre es como que a mí se me perdió algo. Y yo no sé, ando por ahí buscando a ver qué es lo que la gente dice que a mí me perdió. Amigos, tienen que entender que Cristian tiene varias personalidades. Una es la parte humorística, que la ven en unos contenidos, otra es la parte administrativa, Otra es la parte otra profunda. es la parte profunda, y así. Todos tenemos varias versiones. Yo amo todas tus versiones, mi amor. Lo triste es cuando la gente cree que tiene que tener una sola versión. Sí. ¿Hacemos otro episodio de eso? Bueno, muchas gracias por haber visto este podcast nuevamente en el canal. Nos vemos siempre en nuestra cuenta de Instagram, donde nos pueden encontrar como @enlacasahablamos_. En TikTok estamos como @enlacasahablamos. Y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse si les gustó este episodio. Ay, sí, Recuerden, dejen sus compártanlo, por comentarios, compártanlo, denle 5 estrellitas en Spotify si les gustó. Spotify solamente da la opción de 5 estrellas. Pues como para que no pongan más. Pues para que no pongan ya. 2, 3, 4, sino que Solo 5 estrellas. Spotify solo da la opción de 5 estrellas. Y pues, Comenten aquí qué les pareció. Si tienen dudas, vamos a estar súper felices de o si responderles. tienen temas de los que quisieran que habláramos en el próximo episodio. Nosotros no somos expertos en finanzas, hay muchos creadores de contenido espectaculares, pero les queríamos compartir nuestro proceso genuino, real, como para que no se sienta que eso es por allá un tema todo elevado, Ajá, que solo es conocimiento para algunos, No, sino que no, todos... y siento que todavía nos falta mucho por aprender. O sea, demasiado. Y nunca lo O sea, aprenderemos yo cada todo. vez que paso por una tienda soy tranquila. No, y, bueno, y aquí abajo en la descripción y en Spotify creo que también se puede poner, le vamos a dejar entonces el nombre del libro que Tatiana está leyendo. Sí, Además es en inglés. Es no, en no inglés. está en Dani igual les va a español. poner el título aquí cuando Tatiana hizo así. Dani lo va a poner ahí. Yo sé que sí, Dani. Pero abajo les dejamos también el nombre. No sé tú dónde lo compraste, pero bueno. Y también en les vamos a dejar Amazon. porque la gente va a empezar, ¿qué es Yo eso de miro. la calculadora de interés compuesto? Les voy a dejar el link de la calculadora de interés compuesto que yo siempre uso. Eso es gratuito. O usted busca en Google calculadora de interés compuesto y es una Se calculadora. llama Get Good With Money, pero igual se los dejamos. Bueno, acá. sí, gracias. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Amigos, chao, amor. Me encanta hablar contigo. Me encanta que la gente haya visto que no estábamos 100% de acuerdo en algo, pero pues así, imagínate, qué aburrido donde los 7.000, 8.000 millones de personas que en este mundo estuviéramos de acuerdo en todo. Sí, Qué horrible. aburrida sería la vida. No avanzaríamos. No Te amo, mi avanzaríamos. amor. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao. Chaito.